Bueno, Catalina, aquí podemos ver pues un pequeño video de unas terapias que llaman ellos de sanación a través de las constelaciones familiares, ¿ok? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que acabamos de ver? ¿Qué son las constelaciones familiares? ¿De dónde viene todo esto? ¿Por qué se promueve tanto en la nueva era? Y también pues hay que decirlo que se ha mezclado también con ciertos aspectos del cristianismo y dentro de la Iglesia Católica también. Bueno, realmente este vídeo que has puesto debe ser una mezcla entre constelaciones familiares y otra cosa, porque esto sobre Okay. todo pertenece a lo que se llama la nueva terapia. La nueva terapia actúa como si el terapeuta tuviese la potestad de meterte algo similar al Espíritu Santo, pero que obviamente no es el Espíritu Santo. Entonces, la persona cuando está en la terapia el terapeuta le dice, ¿me das permiso? Eso es súper peligroso porque tú ya ahí le estás dando permiso a eso, llamémoslo espíritu, por no llamarlo demonio o no sabemos muy bien, pero es que desde luego de Dios no viene, Claro. que va a entrar en ti. Entonces es por eso que la persona cae. Claro, en los grupos de renovación carismática, no vamos a ya entrar en el protestantismo, pero en los Sí. grupos de renovación carismática se da algo que se llama descanso en el espíritu, que es cuando el Espíritu Santo entra en ti. Entonces, a mí me encantó una descripción de lo que es el descanso en el Espíritu Santo de un sacerdote que dijo, es como cuando tú ves a alguien que quieres muchísimo, que te tiemblan las piernas porque le quieres ver y le amas y entonces te pones nervioso, pues es un poco lo mismo. Es tan fuerte el amor que sientes del Espíritu Santo que te debilitas. Hay personas que pierden la conciencia, hay personas que no, que simplemente están ahí y entonces, bueno, pues tiene distintos niveles el descanso en el Espíritu. En este caso, pues como al demonio le encanta imitar, pues encontramos este tipo de situaciones en las que la persona cae, pero porque ha sido en ese instante, no digo poseída, pero sí influenciada. No sabemos a qué nivel esa persona va a quedar influenciada porque además es muy fuerte. Si vemos el vídeo en detalle, el Sí. terapeuta parece, porque no lo sé, que está imponiendo las manos y trazando símbolos. Yo creo que está haciendo Reiki, ¿vale? Parece, sí. Entonces, él va poniendo las manos en los chakras y luego va trazando símbolos. A mí me encantó la manera en la que una persona daba su testimonio, una chica, y decía que, claro, cuando tú empiezas a trazar símbolos sobre una persona, realmente estás trazando como un hechizo de magia sobre la persona, la estás impregnando, estás escribiendo algo sobre la persona. Claro, y tú dices, pero ¿cómo puede ser que alguien de repente haga así y yo ya quedé impregnado por algo? Es que eso es un ritual. Hay una puerta abierta, un contacto de espíritus malignos con ese símbolo que entra e influye sobre la persona. No es que yo ahora mismo vaya a trazar un símbolo y a ti te vaya a pasar algo, no. Es que hay un ritual todo dentro e hilado que lleva a ese momento. Gracias a Dios, cuando hablamos de una persona que ha quedado influenciada por el mal, siempre es por permisión divina, porque el maligno no puede decir, pues ahora voy a poseer esta persona y ahora la voy a dejar y ahora tal. Pero por desgracia, cuando las personas no están en gracia, valga la redundancia, claro, el maligno, tú le has dado el permiso de entrar y es que encima has dicho, sí, yo te permito que entres. Entonces ya está, es que tú has dado tu permiso. ¿Hay Dios qué puede hacer? Si es que Dios nos quiere, nos ama, pero nosotros nos alejamos y nos alejamos. Y además has dicho algo que esto es importante resaltarlo. A mí no solo me tuvieron que hacer un exorcismo, sino son años de exorcismos Wow. semanalmente. Entonces, no es que una vez que entra una entidad maligna en la persona se va a liberar mañana, que hay gente que sí, que con un solo exorcismo se ha liberado. En mi caso no es así. Entonces, es importante tomar conciencia que aparentemente puede ser un juego, pero a más uno vaya a este tipo de cosas, más queda expuesto, seas católico o no católico, porque cada vez nos contacta más gente, como fue en mi caso, que estás fuera del catolicismo, que te consideras budista, yo en mi caso era budista, y estaba afectada espiritualmente. Entonces,
no es que tú, por ser católico, atentes contra el primer mandamiento, idolatría, otras cosas, no, y quedes afectado. Hombre, pues estás en pecado grave, porque además eres consciente de que estás pecando, de que eso no lo puedes hacer. Pues hay que tener mucho cuidado. Y sí que me gustaría resaltar que aquí estamos dando un punto de vista católico. Luego cada uno que examine su religión, sus dogmas, su doctrina. Entonces, hablamos de siempre doctrina católica, para que luego la gente, pues es que yo soy budista y no es malo. Háblalo con tu lama o con quien te guíe espiritualmente desde el budismo, si puedes o no puedes hacer este tipo de terapias. Es importante aclararlo porque aquí defendemos siempre el punto de vista católico. Luego, si necesitas información de otras religiones, pues es mejor que acudas a otro tipo de canal. Ahora, Catalina, pues vimos ese video, describiste un poco lo que estás viendo, porque lo viviste también dentro de tu experiencia como conferencista en la nueva era. Cuando tú eras conferencista en la nueva era, ¿llegaste a ver algún tipo de situación extraña cuando hacían este tipo de terapia, de constelaciones familiares o de Reiki? O en ese momento, por supuesto, como estabas tan involucrada, pues no pensabas que provenían de un demonio o de espíritus malignos, ¿no? Pero sí llegaste a ver como sensaciones, situaciones extrañas cuando ese tipo de cosas ocurrían. Bueno, yo soy maestra casi de todas las terapias, no solo era conferenciante, sino que además yo me formé y fui terapeuta en diferentes terapias, casi prácticamente en todas, por desgracia o gracia, porque gracias a eso puedo estar hablando con fundamentos sobre lo que voy a explicar. Por un lado, cuando yo me inicié en Reiki, eso que hemos visto de los símbolos que trazan, pues hay un momento en que la maestra de Reiki me impuso las manos y ahí, en teoría, me estaba metiendo los símbolos y las cosas del Reiki, ¿no? Y yo en ese momento perdí la conciencia y me empecé a encontrar fatal. Ahí me dijeron que yo tenía una crisis curativa, que eso era normal, y en la nueva era, vamos a explicar contexto de nueva era. La nueva era es una corriente, por llamarla filosófica, es una especie de movimiento donde cada uno puede elegir la espiritualidad que quiere, es una espiritualidad de supermercado, pero que básicamente tiende a coger cosas del hinduismo y de las religiones orientales y filosofías orientales, como el budismo también, y lo llevan al mundo occidental. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí se mezcla también con el cristianismo y hacen una mezcla gigante en la que tú puedes elegir. Pues yo creo en Jesús, pero también creo en la reencarnación y entonces el karma, los chakras y no sé qué. Pues mira, no puede ser. Yo siempre digo, tú eres libre de elegir la espiritualidad que quieras, pero siempre tienes que tener en cuenta una cosa. Cada espiritualidad, cada religión tiene una promesa de salvación. En este caso, por ejemplo, la religión hinduista, la budista, que el budismo no es una religión, pero bueno, la filosofía budista, ¿cuál es tu promesa? Te vas a reencarnar y te vas a seguir reencarnando, pues vete a saber hasta cuándo, porque como no te acuerdas de la vida anterior, a ver cómo vas a mejorar en la siguiente vida para llegar al nirvana, pues es complicado, ¿vale? Pero bueno, ahí está. Yo elegí, teniendo noción que a través de la religión católica podía ir al cielo, yo elegí convertirme en budista y reencarnarme, pero pues ya está. Luego, ¿tú quieres ser católico? Pues ya sabes que tu promesa es ir al cielo, donde vas a descansar en paz, vas a ver a tus seres queridos, vas a estar con Dios, no vas a perder tu identidad porque vas a resucitar, que no es lo mismo que reencarnarte, con tu cuerpo, en un cuerpo glorioso, donde con tu cuerpo vas a poder abrazar a tu madre, a tu padre, etc. Cuando en la reencarnación hablamos que depende del tipo de budismo o depende del tipo de secta hinduista, porque también dentro de la religión hinduista hay sectas, es muy complicado, ¿vale? Pero hay parte del hinduismo que piensa que tú de una vida humana puedes pasar a ser una piedra, un tomate, y entonces entramos ya en una historia en la cual tú mañana te vas a comer una manzana que puede ser tu abuela, para poner un poco de contexto, ¿no? Entonces, si tú eliges hacer prácticas que te llevan a la reencarnación, bueno, pues ya está. O sea, yo no puedo negar que existe esa religión y esa creencia,
Pero nosotros, como católicos, te vamos a decir, oye, mira, elige el cielo, te vas a estar cerca de Dios, no vas a perder tu identidad, porque es que por mucho que te reencarnes, cuando llegues al nirvana, en teoría, que en teoría, ¿vale? Según la religión hinduista se puede llegar, tú no vas a ser tú vas a estar disuelto, no vas a existir como persona. ¿Vale? Entonces es importante tener estos matices claros a la hora de empezar a juguetear con las terapias alternativas, porque nos jugamos nuestra salvación, que es ir al cielo. Entonces, cuidado con esto. A partir de ahí, yo cuando hice esta sesión esta iniciación en el Reiki, empecé con sensaciones extrañas. Yo al principio tuve ese desmayo, me encontré mal, pero bueno, es una crisis curativa, estas 2 o 3 días, pero yo ahí ya empeoré. O sea, venía de una situación muy complicada, mejoró esa situación, fíjate lo que te digo, mejoró esa situación, yo había perdido la vista y el oído y sentía como la cabeza, o sea, se me derretía el cerebro, era una sensación horrible. Y tengo que decir que a través del Reiki logré que esos síntomas bajasen. ¿Pero qué me pasó a cambio? Porque todo tiene un precio. Había una serie, yo creo, altamente demoníaca, que se llama Érase una vez, que había un personaje que se llamaba Rumpelstiltskin o algo así, que era un gran brujo que todo el mundo iba a ver, y él siempre repetía, toda magia tiene un precio. Toda magia tiene un precio. Entonces, si tú quieres alterar el curso natural que Dios ha dado para tu vida y tus circunstancias sin la ayuda de Dios, sino con otro tipo de métodos, estás practicando magia, aunque no lo quieras creer. Aunque digas, no, pero si esto, mira, no. Cualquier alteración, o sea, tú estás yendo en contra de la voluntad de Dios, la estás manipulando. Entonces, toda manipulación, pues se puede considerar que estás practicando algún tipo de magia. A partir de ahí, yo un día estaba en Ciudad Lineal, que yo vivo en el barrio de Ciudad Lineal, y estaba de frente a una iglesia. Y cuando levanté la vista hacia la iglesia, yo sentí como algo dentro de mí se rió. Yo ahí ya estaba poseída. Había quedado poseída porque tiempo después, años después, o sea, es que pasó mucho tiempo hasta que yo me enteré que estaba poseída. Obviamente yo seguí mi recorrido en las terapias alternativas. A partir de ahí empecé a tener unos dones extraordinarios. Me convertí en medium, que esto ahora tendremos que especificarlo porque es uno de los riesgos de las terapias alternativas, que la gente lo ve como, ¡hala, qué guay, soy medium! Pues mira, no, estás poseído, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con esto. Entonces, empiezas a adquirir una serie de dones que esos dones no vienen de Dios. Esos dones los estás pagando a base de perder tu alma. Bueno, que el alma es de Dios siempre, ¿vale? Pero sí que es verdad que tú estás sometiendo tu salvación y el control de tu vida al maligno. ¿Por qué? De nuevo, a cambio de, pues tú vas dando permisos. ¿Qué me pasó también en las constelaciones familiares? Y aquí ya entramos en el tema que son las constelaciones familiares. Bueno, yo me fui a un retiro, estuve yo sola 40 días en Tenerife, en un centro de retiro, pues porque acababa de hacer una sesión de biodescodificación, ¿no? ¿Cómo se llama lo de Enrique Corbera? Bioneuromoción. Acababa de hacer una sesión de bioneuromoción porque todavía seguía con la historia. Fijaros que con el Reiki mejoré, pero yo todavía arrastraba. Entonces, después de 5 años o 6 años de esa sesión de Reiki, de esta iniciación de Reiki, acabé en consulta de bioneuromoción. Y entonces, al final de toda la sesión, que sepáis que la bioneuromoción, la biodescodificación, está muy de la mano de las constelaciones familiares, porque ambas hablan que trabajando el árbol genealógico te vas a sanar. Bueno, un pimiento. Un pimiento con estas terapias, que luego veremos que hay otras fórmulas de sanación. Entonces, en esta cuarentena que hice, me recomendaron irme 40 días a un sitio donde nunca hubiese estado, sin teléfono, sin contacto con nadie anterior a ese momento. Entonces, yo me aventuré, me fui para allá y la terapeuta que llevaba todo el complejo era consteladora. Decidí hacerme una constelación familiar. Ahí la historia se puso candente porque existen 2 tipos de constelaciones familiares. Aquí vamos a entrar ya al jaleo. Existe la constelación familiar en la cual tú eliges o el terapeuta elige representantes de tu familia para escenificar un entorno, una situación que tú quieres sanar.
Y hay otro tipo de constelaciones familiares en las cuales se utilizan objetos o figuritas de Playmobil. Entonces, en este caso, para mí era la segunda sesión de constelaciones, había hecho una anterior, pero nada que ver en Madrid, y en este caso lo hice con objetos. Bueno, pues yo tenía que representar también los dos hermanitos, que ahora los llamo así, que están en el cielo, pero los dos abortos que había habido en mi familia, uno antes de mí y otro después de mí. Entonces, yo los coloqué y el segundo aborto de mi madre era una lagartija de porcelana que yo había elegido como representante de eso. Cuando la consteladora me dice, ¿dónde sientes, mirando todo tu árbol genealógico, que estaba todo lleno de objetos, que hay algo que no está bien? Y yo dije, aquí. Fue como si esa lagartija me mirase directamente a los ojos. Cobró vida, puedo decir, cobró vida. Es muy fuerte. Entonces yo cogí a esa lagartija, que era mi hermano, y mi hermanito falleció, perdió la vida porque mi madre, estando embarazada, cogió peso. Entonces perdió al niño. Fue un aborto natural. Y entonces cuando yo abrazo a esa lagartija, que era mi hermano, en ese proceso de sanación que la consteladora me proponía, siento una voz en mi oído. Si hubiese nacido, te hubiese matado. Honestamente no creo que en una terapia de sanación que venga de Dios, tu hermano no nacido, Claro. bebé, inocente, te va a decir que te hubiese matado. Pues yo me lo creí. Wow. Yo me lo creí. Yo dije, pues por eso no ha nacido, pues bendito sea Dios, no en eso, pero seguro el universo me ama, seguro que habré dicho, ¿no? Y tal. Y entonces fue muy fuerte. Y luego, claro, yo me quedé muy consternada, entonces la terapeuta sacó una imagen de la Virgen María y una imagen de Jesús y me dijo, ofréceselo, que es lo que hacemos los cristianos. Pero yo ni cristiana ni nada, yo hice lo que me decía, pero por superstición, no porque realmente creyese que... Y entonces me dijo, saca lo que tienes en tu corazón y se lo entregas. Entonces yo sacaba y le entregaba a Jesús y a María todo eso, que bueno, que gracias a Dios Jesús y María seguro que como nos aman, también están ahí, pero no pueden hacer nada porque tú no estás con Jesús y María, tú estás haciendo otra cosa que no conviene. Pero bueno, en el fondo yo creo que algo ahí, siempre está la lucha espiritual, ¿no? Ellos están intentando salvar tu alma y tú estás ahí. Entonces, vamos al meollo de la situación. ¿Qué son las constelaciones familiares? Pues mira, por desgracia, las constelaciones familiares son una de las terapias que más éxito está teniendo a día de hoy. De hecho, tú me lo comentabas. No más que ver. Famosos, deportistas. Totalmente. Y honestamente, según mi punto de vista, es una de las más peligrosas. ¿Por qué? Porque junto con el Reiki son dos en las que y bueno, y la nueva terapia esta, lo que pasa que no es tan conocida, o sea, la nueva terapia es peligrosísima también, pero bueno, nos vamos a centrar en las más conocidas, que son el Reiki y las constelaciones familiares. En las dos, tú estás dando permiso para que algo entre en ti. Entonces, la terapeuta cuando te impone la mano, te está metiendo en el Reiki la energía Ki, que es la energía universal, pero bueno, energía universal y un pimiento bien. Tendríamos que ya entrar a un discernimiento que no me voy a meter porque tampoco vamos a entrar, pero bueno, esta es una energía que no viene de Dios, seguro, ¿vale? Porque eso dentro de la doctrina católica no existe, no entra. Y luego, por otro lado, dentro de las constelaciones familiares, ¿qué pasa? A ver, uno va a las constelaciones familiares porque hay algo de su vida que no funciona. Normalmente empieza por algo familiar, por eso se dice constelaciones familiares. Pues tengo un problema con mi papá, con mi mamá, no encuentro pareja, no puedo tener hijos, nace por ahí. Pero luego se pueden constelar más cosas. Tú puedes constelar un problema en el trabajo, de dinero, de alcoholismo, de lo que sea. Entonces, ¿cómo se hace una constelación con personas? Bueno, yo tengo un conflicto que quiero constelar. Entonces, imaginemos que es que yo tenía un problema con mi madre. Entonces, el terapeuta, o a veces uno mismo, elige a la persona que va a hacer de madre, de padre, de hermano, de tal. Y entonces, según empieza la constelación, pues se van moviendo. ¿Qué es lo que pasa? Y ahora vamos a entrar a desgranar todo esto. Las constelaciones familiares
son un método desarrollado por Bert Hellinger, que era un teólogo, filósofo, espiritista alemán, que además fue sacerdote. Sí. Entonces, esto es muy grave. Una vez que finalizó sus estudios, se siguió formando en Gestalt, terapia familiar, sistémica, neurolingüística, transaccional, terapia primal, y de todo esto cogió y creó una terapia. Esto es muy habitual dentro de la nueva era. Yo cojo un poquito de cada cosa, me parece bien, y armo un método. En el marketing, dentro de la nueva era, siempre te dice, tú tienes que tener un sistema único, una metodología tuya. Por eso yo tenía el método Davis, ¿vale? El método tal. Entonces, cuidado con esto, cuando veáis método X, levantad las orejas porque puede ser que sea nueva era. A mí mucha gente me manda, he encontrado este método, he encontrado este tal, disfrazado de psicoterapia, cuidado que ahí te la están metiendo. Mucho cuidado. Entonces, esta práctica pseudocientífica tiene como base dos premisas. Uno, que los sucesos que se dieron en la infancia, en la familia, hace generaciones, puede transmitirse del pasado al presente, manifestándose como esos problemas que tienes a día de hoy. Pues con tu madre, con tu padre, depresión, ansiedad o cáncer. Da igual, aquí la gente va a constelar cualquier cosa. Y dos, la segunda premisa, las relaciones familiares son el principal elemento con el que se va a trabajar para sanar la persona. Entonces, este método, ¿qué hace? Explora el interior de la persona a través de las relaciones familiares y del entorno. ¿Y cómo lo hace? Se parte de la premisa de que toda la familia está conectada por una red ancestral llamada alma familiar, la cual une a todos los miembros de la familia, incluyendo a generaciones pasadas. Y entonces lo que se dice es que a través de esta red tú estás unido a todos tus ancestros. Y esto hay que tener cuidado, porque no está hablando de una línea sanguínea, está hablando de algo espiritual. Y esto es muy peligroso. Entonces, ¿cómo se va avanzando en este tipo de terapia? Desde la perspectiva de las constelaciones familiares, hay eventos que por naturaleza son perturbadores y que pueden estar generando situaciones, pues como la que me pasó a mí, que yo estaba constelando que no me acuerdo lo que era, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, un aborto, la partida temprana de un hijo, el rechazo de un familiar, un acto violento. Entonces, una vez que se identifican estos problemas, la técnica consiste en llevar a cabo esta representación de la que estamos hablando, en la cual se van a elegir representantes, sean personas, sean objetos, y van a hacer una especie de teatro en el que se van simulando roles de los miembros de la familia del que está constelando. Entonces, ¿cómo funciona? El representante, cuando en este caso, por ejemplo, es una persona, se deja llevar por una especie de fuerza que, según las propias constelaciones familiares, no es de ellos, sino el alma del familiar que están representando a través de esta red ancestral que se habla de esta alma familiar, que en ese momento esta persona está percibiendo. Entonces, Wow. claro, o sea, fijaros cómo funciona, o sea, hay que tener atención a cómo va. Claro. Porque, claro, o sea, fíjate que tú, imaginemos que Ana está constelando. Yo no he visto nunca jamás a Ana, no sé nada de su madre. Pues si yo hago de representante de la madre de Ana, voy a ser capaz de hablar como ella, de decir cosas de su vida que nadie sabe, solo Ana, o sea, solo Ana y su madre. O incluso Ana no lo sabe, solo ciertas cosas. Y lo peor de todo es que luego tú vas y es verdad. Ana luego, después de la sesión de constelaciones, le irá a decir a su madre, ¿es verdad que tú fuiste infiel a papá? La madre de Ana se quedará flipando y dirá, pues sí, es verdad. ¿Cómo lo sabes? Bueno, pues porque ahí hay un espíritu, una fuerza, una energía que te ha chivado algo. Y obviamente el único que es capaz de poderte dar información que tú no deberías saber es un espíritu maligno. Porque el Espíritu Santo no te va a dar este tipo de información en este contexto, ya te lo aseguro yo. Entonces hay que tener cuidado. La persona, fijaros, que hace de representante es tan fuerte que es capaz incluso de
a coger la postura corporal de esa persona a la que está representando. Le puede cambiar incluso la voz. Y es aquí donde entro en el tema de la mediunidad, que es súper peligroso. ¿Por qué? Una persona cuando es medium es capaz de, supuestamente, voy a hablar en palabras medium y luego lo voy a traducir a lo que es la verdad oculta detrás de esas palabras. Entonces, un medium es capaz de canalizar una información que le viene. Uno puede ser medium sensitivo, que era mi caso, en el cual yo era capaz de saber cosas porque mi nivel espiritual o mi nivel de conciencia era tan alto, tenía una apertura X que me permitía saber cosas. Luego están los medios de incorporación, que son aquellos en los cuales el espíritu, el alma de un difunto puede entrar dentro de ese medium de incorporación y hablar. Ahora, ¿cuál es la verdad desde el punto de vista católico? Y que te puedo asegurar que es la verdad porque lo he vivido yo. Una vez que empiezas con los exorcismos, te das cuenta que en el primer exorcismo ya es un demonio que está hablando a través de ti. Y según vas pasando por exorcismos, esos dones espirituales desaparecen. Con lo cual era el demonio el que te estaba dando esos dones espirituales. Y claro, cuando uno está poseído, que es mi caso, ¿no? Lo que yo he pasado, es el demonio puede coger tu voz y ponerla de la voz que le dé la gana. Puede coger tu cuerpo y tomar la postura que le dé la gana. Entonces, no es que estés siendo medium, es que estás permitiendo que un espíritu inmundo se incorpore en tu cuerpo. Y esto es muy peligroso. Y esto es algo similar a lo que sucede en las terapias alternativas, por ejemplo, en este caso, en el contexto de las constelaciones familiares. ¿Significa que todos los que han hecho constelaciones familiares quedan poseídos? No, absolutamente no. Ni siquiera tienen por qué quedar influenciados, pero una marquita del maligno seguro que te llevas, ¿eh? Ya veremos qué consecuencias puede tener a la larga. Pero sí que es verdad que potencialmente es muy peligroso porque tú estás permitiendo que algo dentro de ti actúe. No eres tú mismo, tú pierdes el control de ti mismo en esas sesiones de constelaciones familiares. Por mucho que digan, no, pero si yo me acuerdo de todo, claro, y el que está poseído en muchas ocasiones también. Entonces, cuidado con esto porque es doble filo, muy peligroso, y yo por eso siempre digo que las constelaciones familiares para mí es de lo más peligroso, de lo peligroso, peligroso. No sé si tienes alguna pregunta o quieres que vaya profundizando. Sí. Por ejemplo, ¿por qué tú crees que existe esa necesidad de las personas como de involucrarse en todo esto? O sea, porque si es tan famoso, es porque precisamente la gente es la que le está dando la fuerza, la promoción. ¿Por qué tanta gente se siente atraído a esto y lo peor, queda enganchado? O sea, se cree todo lo que está pasando y como dices tú, por ejemplo, con lo que te pasó con el Reiki, van a esas terapias, entonces dicen que se sienten pues liberados y sanados luego de salir de eso. Eso es, bueno. A ver, nosotros sí que es verdad que actuamos para evitar el dolor. No nos gusta sufrir hasta que ya uno entra en una conciencia católica muy, muy profunda en la cual nosotros a través del sufrimiento nos unimos en la cruz de Cristo, que encima ya puedo asegurar que muchos católicos tampoco son capaces de entrar en ese misterio del sufrimiento y de entregarse y de meterse en este misterio de redención y de salvación de la humanidad. La mayoría de nosotros en algún momento siempre hemos querido evitar el dolor, sanar una herida muy profunda. No es fácil haber sufrido un abuso sexual, no es fácil haber perdido un hijo, no es fácil no tener dinero, no es fácil, muchas cosas de la vida no son fáciles. Cuando uno no tiene a Dios, y además a Dios de una manera muy coherente y con mucho amor y con una doctrina y un magisterio sano y conocedor y de verdad bebe de la fuente del Espíritu Santo, es muy difícil no intentar buscar salidas de este tipo. En mi caso yo caí porque yo no conocía la fe católica. Yo hice la comunión, mis padres nunca más me llevaron a misa. Yo entraba a una iglesia y pues no lo sé, o sea, no tenía ni idea de lo que estaba viendo. Yo entraba por cultura, pues mira qué bonito y tal, ya está. Veía a San Pedro con
con la cruz y decía, mira, tiene un anticristo aquí, ¿no? O sea, no tienes cultura de nada, no tienes ni idea. Entonces, claro, uno de los problemas es que al no profundizar en la fe católica, tú no eres capaz de ver el inmenso poder de sanación que tiene el rosario, que tiene una oración, que obviamente tienen los sacramentos, que eso es lo principal, ¿no? Pero bueno, uno que está desde fuera va poquito a poco. A lo mejor lo último que hace es ir a misa, porque hasta que entiendes la misa también, pues lleva un proceso muy fuerte. Entonces, sí que es verdad que seguramente muchas personas no acudirían a las terapias alternativas si conociesen la profundidad de la espiritualidad de la religión católica. A partir de ahí es nuestro deber hacer directos como este y transmitir que la Iglesia sí tiene medios para ayudarte. Y obviamente hay muchas veces que no solo depende de algo espiritual, tienes que poner de tu parte. Muchas personas cuando vienen al movimiento, de cual soy fundadora, movimiento creo que lo estaréis viendo ahí, nosotros nos encargamos de acompañar a personas que están en la nueva era en su camino de vuelta a casa. Y muchas personas, como yo, pues han quedado influidas en mayor o menor medida. Y yo siempre digo lo mismo. No necesitas oración de liberación, no necesitas un exorcismo, necesitas poner en orden tu vida. Y ese es el primer paso. Poner en orden tu vida, el mundo del mundo, porque tú vives en el mundo. Entonces necesitas tener un horario, necesitas encontrar un trabajo. Para encontrar un trabajo muchas veces vas a tener que estudiar, vas a tener que hacer horas extra limpiando y luego por la noche estudiar. Pues es que la vida requiere de un esfuerzo y de un sacrificio. Es que de repente de buenas a primeras yo voy a poder conseguir lo que yo quiero. Pues no, las cosas llevan un proceso. Las redes sociales nos han llevado a pensar que en un clic yo puedo conseguir aquello que quiero. Y eso no es verdad. Y eso ha generado una sociedad altamente frustrada que necesita dar salida a esa frustración tan grande que sienten ahora, porque no puede esperar a pasado mañana. Fijaros, antes nosotros entrenábamos nuestra voluntad viendo una serie. Yo cuando era pequeña veía una serie y sabía que los jueves a las 8 de la tarde tenía que estar conectada para ver ese capítulo, pero no podía ver el siguiente ni repetir el anterior, porque solo lo daban a esa hora. Sí. Entonces, esa voluntad de esperar a la semana siguiente a tener el capítulo te ayudaba también a esperar las cosas de la vida. Sin embargo, ahora que yo puedo decir, uy, esta parte no me interesa, la adelanto, no sé qué. No sé si habéis visto la película de Click, que es muy interesante, que es un hombre que con el mando a distancia puede ir pasando las cosas que no le gustan de la vida. Y luego llega al final de su vida y dice, ¿pero qué he hecho? ¿Qué he hecho? Me he perdido el camino, que es lo más importante. Entonces, muchas veces perdemos de vista eso, que el camino es muy importante. Entonces, por intentar apagar y mitigar ese dolor que seguramente te lleva atormentando años, caes en las redes de la nueva era, porque seguramente irás a una sesión y te funcionará. Pero es que al ir a esa sesión, como me pasó a mí, ese síntoma a lo mejor baja, pero te aparece otro. Y tú no vas a ser capaz de conectar que es porque has ido a sesión que te apareció ese otro síntoma. Vas a pensar que son cosas de la vida. Pero eso, cuando llevas tantos años, como me pasó a mí, que me tiré 15 años, ya lo empiezas a conectar. Empiezas a ver cómo de aquí pasó esto, y de esto pasó esto, y de esto pasó esto, ¿no? Y Steve Jobs decía que la vida es como una línea de puntos que se unen, que cuando tú miras hacia atrás los empiezas a unir. Pues esto pasa un poco igual. De repente, cuando se te cae la venda de los ojos, eres capaz de ver que según has ido avanzando en las terapias alternativas, te han ido pasando cosas y cada vez más fuertes. Claro, en la medida que tú vas a por agua, pues el cántaro se llena y hay un día que rebosa, que fue lo que me pasó a mí. Llegó un día que rebosó. Entonces, pues mucho cuidado, porque hay personas que se quedan mal solo con una sesión y personas que llevan toda la vida en el satanismo y nos han quedado poseídas. Bueno, pues veremos por qué, porque Dios tiene un plan. Y que ahora te encuentres bien no significa que más adelante te vayas a encontrar mal. Eso. O sea, De hecho, una vez entrevisté al padre Luzón y yo le pregunté precisamente, creo que era de unos conciertos, les puse allí como que ahora hacen como rituales satánicos y hacen como en los propios conciertos de famosos. Y yo le preguntaba, padre, pero si las personas están allí presentes, puede quedar con algún tipo de opresión, obsesión demoníaca o posesión. Y me dice, de que todos al momento
¿Les va a pasar algo? No, pero de seguro que en 10, 20 años o algo le va a aparecer por haber presenciado ese ritual. Y me imagino que igual con estos temas de la nueva era. Bueno, aquí un pequeño apunte, es importante. Padre Javier Luzón es una excelente persona, es un maravilloso sacerdote, pero sí que es verdad que al menos en España hay una nota que habla que no se puede realizar la oración intergeneracional, cosa que Sí, sí, aparece sí, en su libro de de las eso vamos a hablar. Entonces es importante que quien vaya a leer ese libro sepa que hay dos cosas que ya la Asociación Internacional de Exorcistas advierte que no está bien, que es las almas errantes y la oración intergeneracional. Sí, Yo creo que Padre Javier porque Luzón... de hecho te iba a comentar precisamente ahorita para hablar de eso, porque se conecta mucho con esto, ¿no? Se Sí, sí. conecta mucho el tema de las maldiciones intergeneracionales con lo que estamos viendo de las constelaciones. Claro, entonces, bueno, pues hay que tener cuidado porque aunque a lo Sí, mejor en tu país en el que vivas, que estés viendo esto, tu conferencia episcopal no se ha pronunciado, ya hay 4 o 5 conferencias episcopales que se han sí, pronunciado al respecto y además la Asociación Internacional de Exorcistas. Entonces, hay que sí, tener muchísimo cuidado porque te puede, o sea, es un gran error doctrinal y aquí no se permite hacer ese tipo de oraciones. Entonces, bueno, claro. pues cuidado con esto, porque además las almas errantes es un tema que cuando lo hablas, estás hablando de mediunidad, realmente pura y dura. Yo cuando leí lo de las almas errantes, claro, yo acababa de convertirme y lo vi súper guay. Digo, pues mira, la Iglesia Católica tiene una explicación para esto. Pues no, no la tiene, no es así, no existe, no funciona así. Y hay que tener mucha precaución porque sobre todo cuando uno sale de nueva era, siempre intentas buscar en la nueva etapa de tu vida, en este caso el catolicismo, la explicación a lo que te pasaba. Y no siempre vas a encontrar algo que te guste escuchar. Seguramente vayas a encontrar algo que sea disonante, que no te acabe de llenar. Pues bueno, no intentes buscar lo que quieres, sino lo que realmente es cierto, la verdad, porque aquí estamos para camino, verdad y vida, que es Jesucristo. Entonces, cualquier cosa que se aleje del magisterio de la doctrina, aunque parezcan grupos católicos, como hablábamos antes, que se está mezclando, por desgracia, en las parroquias, hacen yoga, hacen constelaciones, hacen reiki. ¿Eso significa que la iglesia está bien doctrinalmente y el magisterio? No, es que tienes que huir y de hecho tendrás que ir al obispado de tu ciudad a Claro. avisar que en esa parroquia están haciendo cosas que van en contra de la doctrina. Esto es muy importante. Pero mira lo peligroso de esto, Catalina, y gracias que, pues, que tocamos este tema, porque lo íbamos a tocar igual ahorita, el tema de las maldiciones intergeneracionales, porque es que va conectado directamente, es básicamente lo mismo. O sea, es básicamente lo mismo, solo que pues no hacen, me imagino, las representaciones y los roles y las cosas, pero el concepto como tal es el mismo, ¿no? De que si tú estás hoy en día pasando por algún problema, una desgracia o cualquier situación, es porque tu tatarabuelo pecó y te transmitió ese pecado de generación en generación. O sea, es básicamente lo mismo, pero desde el punto de vista que se mezcló con algo cristiano y lamentablemente, pues sí, hay parroquias y sacerdotes que promueven esto. Y yo he traído acá, Catalina, a sacerdotes de la Asociación Internacional de Exorcistas. Hemos hablado sobre este tema, ¿sabes? Y advertido. Y la gente en los comentarios se molestan y dicen que no, que eso es así, que a mí me hicieron la oración de satanudo de los antepasados y gracias a eso, pues hoy en día están bien. Entonces, cosas que se van infiltrando lamentablemente y las personas quizás por buscar salidas rápidas, como dices tú, pues creen que estas cosas son ciertas y al final va a ser peor el remedio que la enfermedad. Bueno, yo aquí me gustaría hacer un apunte. Ok, Es cierto que muchas personas mejoran. ¿Pero por qué mejoran? Porque a lo mejor, gracias a un programa de oraciones, empiezan a orar. Y es que antes no oraban. ok, Entonces dice, bueno, pues para la oración intergeneracional, ¿qué tienes que hacer? 10 misas para las generaciones de tus ancestros de materno, 10 paternos, tienes que estudiarte el árbol genealógico, tienes que no sé qué. Entonces, no es que la oración en sí funcione o no funcione, que no voy a entrar en eso, porque lo importante es que la Iglesia Católica ha dicho que eso no, por lo menos la Conferencia Episcopal Española y otras 4 más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay unas verdades fundamentales sobre el tema generacional. Uno, nosotros
aprendemos por imitación. Nosotros tenemos unas neuronas, que son las neuronas espejo, con las cuales vamos replicando comportamientos y vamos sintiendo en nuestro cuerpo las cosas que suceden en el exterior. Es por eso que tú, cuando ves una película o un testimonio, te conmueves. Gracias a esas neuronas espejo, yo soy capaz de sentir eso que la persona está sintiendo. Y esto es científicamente probado, es así. ¿Qué más? Yo aprendo de lo que veo. Entonces, si yo veo que mis padres discuten, seguramente replique ese comportamiento. Claro. Y eso es algo social, eso es algo psicológico, no es nada espiritual, no hay nada raro ahí. Entonces, si yo, para hacer esta oración intergeneracional o lo que sea, hago un estudio de mi árbol genealógico y me doy cuenta que mis padres discuten y yo discuto, a lo mejor tomo conciencia y digo, pues voy a dejar de discutir, porque es sentido común, estoy replicando lo que están haciendo mis padres. Y esto es terapia psicológica, no nada espiritual, ni nueva era, ni nada, es ciencia y psicología y nada más. Entonces eso ayuda. Ahora, si nos metemos en el plano espiritual, ¿existen las maldiciones intergeneracionales? Pues mira, lo que no existe son las maldiciones antiguas hacia algo que no existe. Por ejemplo, imaginemos, a mi tatarabuela alguien le dice que toda su descendencia va a quedar maldecida o maldita. No, eso no puede ser, porque está prediciendo un futuro que no existe. Entonces eso no se puede dar. Ahora bien, a mi madre en vida, yo ya nacida, le echan un maleficio o me echan un maleficio a mí, pues eso es familiar, hay un maleficio familiar, pero porque yo ya existo. Entonces, sí que es verdad que cuando está viva las dos generaciones, o sea, mi madre y yo, pues ahí sí se puede generar un vínculo de maldición. Y es cierto. Y los padres pueden maldecir a los hijos. Y por desgracia, muchas veces los maldicen. ¡Wow! ¡Qué terrible! Entonces, claro, o sea, porque tú eres un vago y tú nunca más en la vida vas a Entonces, sí. Pues bueno, es un problema, ¿no? Entonces, sí que es verdad que existe, pero todo eso se rompe a base de oración, de sacramentos, la confesión es muy importante, la vida católica. Entonces, una persona que está en gracia lleva un impermeable para cualquier maldición. No necesitas llevar un ojo turco, que yo veo a los católicos comulgando con un ojo turco, con un yin yang. Digo, mira, te lo arrancaba ahora mismo, ¿no? En alguna ocasión me he acercado y le he dicho, mira, eso que llevas no lo puedes llevar. No lo puedes llevar. Entonces, ¿para qué? Si es que no lo necesitas. Te digo una cosa, si es que tampoco necesitamos que si la cruz de San Benito, si tú estás en gracia, no necesitas nada más, pero bueno, la iglesia, que es madre, sabe que nosotros también necesitamos y nos da a Dios gracias. Claro, pero inclusive Catalina, si lo usas como realmente deberías usar un sacramental y la fe en que debería estar puesta, no está mal. Lo que pasa claro, es que eso es lo que iba a decir, que la iglesia que es madre, nos da los sacramentales para que tengamos a través de un signo físico un manifiesto de nuestra fe y del poder de Dios. Pero no es porque yo me ponga este anillo que pone Pache y ven el Tao, ya me voy a proteger. No, claro. Lo llevo como símbolo de mi fe y obviamente actúa como un protector. Por eso muchas veces sacas el crucifijo y ese crucifijo bendecido pues tiene una reacción, pero es porque los sacramentales actúan, fijaros si es importante, con tu fe más con toda la fe de la iglesia. Claro. Entonces es maravilloso, tiene toda la fe de la iglesia, toda la potencia de esa fe de todos los orantes ahí, en ese sacramental. Pero cuando se usa correctamente, no si lo uso, yo no voy a misa los domingos, tengo relaciones sexuales fuera del matrimonio, hago lo que me da la gana y me pongo la medalla de San Benito para que no me pase nada. Y luego viene la reclamación. Como vemos a muchos reggaetoneros con crucifijos y con, sí, ¿sabes? Escapularios y todas esas cosas, con rosarios colgados, y es meramente un adorno o una superstición. Sí, sí, es así, es así. Entonces, pues hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Sí, interesante que tocamos este tema porque es muy importante. De hecho, mira, qué bueno. Imagínate, estamos hablando de las constelaciones y puedes, si quieres, ahorita ahondar un poco más en el peligro y cómo la gente puede advertir de estas cosas, porque quizá gente con mala formación mira a una de estas terapias porque lo invitó una amiga
y resulta que llega al lugar y ve la imagen, como te tocó a ti, que te dieron una imagen de Jesús y de la Virgen. O sea, en muchos de esos lugares hacen hasta el rosario, hablan de San Miguel Arcángel y de la sanación y todo eso, hacen el Padre Nuestro. O sea, hay un sincretismo que alguien no formado se puede confundir. Pero aquí una persona nos escribe y nos dice lo siguiente: mira, María Lourdes dice: ahora mismo me acabo de dar de baja en un chat de oración intergeneracional. Gracias por compartir sus conocimientos. Pues María de Lourdes estaba en un chat donde promovían estas cosas y pues gracias al programa ha ido entendiendo y comprendiendo, por supuesto, porque el Señor se lo ha permitido. Gloria a Dios, o sea, ya ha valido la pena hacer este directo, Claro, así que damos gracias claro. al Señor. Porque, mira, el documento de la Conferencia Episcopal Española, por si alguien lo quiere ver, se dice, su misericordia se extiende de generación en generación. Su misericordia, ¿no? Que eso sí se extiende. Y ahora mismo se está demostrando cómo el Señor está derramando su misericordia. Os lo recomiendo leerlo porque... En Así Prensa lo pueden buscar. Sí, sí, mismamente. Y si no, en la página de la Conferencia Episcopal Española también. También. Entonces, pues vamos a profundizar quizás un poco más en la metodología. Sí. Fijaros que el primer gran pilar en el que se inspira toda la metodología es el psicoanálisis, que hace énfasis en sacar a la luz todo lo que hay en el inconsciente, que eso da para otro programa, ¿vale? Y a interpretarlos a través de la representación que se da, ya sea con las figuritas, ya sea con las personas, y así, en teoría, poder solucionarlo. El otro gran pilar en el cual se inspiró es la terapia familiar sistémica, en donde, pues obviamente, coge ese pilar principal que es la familia. Pero es importante que las bases científicas en las que se avala, por ejemplo, a lo mejor la terapia familiar sistémica, no están conectadas con las de Bergelinger, ¿vale? Él coge cosas, pero ¿qué es lo que le pasa? Bergelinger no quiere, no puede demostrar científicamente que esto es una terapia. O sea, que no tiene aval científico. Entonces, en el 2003, Bergelinger fue desautorizado por la Sociedad Alemana de Terapia Sistémica, Asesoramiento y Terapia Familiar porque se negó a validar científicamente su hipótesis y su método. Entonces, yo siempre digo lo mismo. Si cuando tú haces una terapia o cualquier otra cosa no tiene una base científica, a menos que, obviamente, la oración, que tiene una intervención divina, que es diferente, tienes que empezar a sospechar que eso no lo debes hacer. Porque si no es Dios y no es la ciencia, es Dios a través de la ciencia también, ¿vale? Pero no es Dios ni es la ciencia, aquí hay algo que no cuadra. Claro. Entonces, ¿funcionan las terapias alternativas? Se siente alivio. Porque, por ejemplo, uno, te has desahogado contando un problema que a lo mejor mucha gente no sabía. Tenías la carga. Claro. Dos, a lo mejor al descubrir un secreto familiar que tú intuías, porque nosotros muchas veces sabemos las cosas, somos inteligentes, por eso las neuronas espejo nos permiten leer la mente de los demás. Sabes que algo no funciona, que te están ocultando algo. Eso sí, nosotros tenemos ese tipo de capacidades, sobre todo cuando hablamos de la familia. Entonces, claro, de repente tomar conciencia que es que sí hay un problema real porque se ha desvelado un secreto familiar, pues también sana. Eso es la verdad. Desde fuera has tomado una nueva visión de tu familia y quizás has encontrado una manera de resolverlo. Entonces, estas emociones te hacen sentir esa calma, ese alivio, pero eso no significa que el problema esté solucionado. Porque además, quizás estamos entrando ya en altos riesgos como puede ser la base espiritual y filosófica. Claro, los conceptos y las creencias partimos de la base que no son coherentes con la doctrina cristiana. Entonces, cuidado con esto. Enfoque en ancestros. La práctica, al enfocarse en la influencia de los ancestros sobre la vida actual de la persona, puede ser visto como una forma de determinismo que contradice el énfasis cristiano en el libre albedrío y la responsabilidad personal, que es cosa que hace mucho hincapié en este documento de la Conferencia Episcopal. Cuidado, porque a mí no me puede determinar que mi madre haya hecho X cosa. Sí,
Si mi madre ha robado un banco y va a la cárcel, obviamente las consecuencias de lo que mi madre ha hecho va a repercutir en mí porque me he criado sin una madre, porque me he criado sin dinero o vete a saber, ¿no? Pueden haber pasado muchas cosas, pero no es que espiritualmente me esté pasando algo. Y esto es muy importante. Y luego, pues también la confusión espiritual, porque obviamente dentro de esto hay rituales que rozan lo esotérico, lo mágico, aunque como ya he dicho antes, según mi punto de vista, y eso es un punto de vista personal, cuando nosotros ya estamos manipulando, para mí es magia, ¿no? Y ya a partir de ahí, si vamos subiendo de nivel, pues empiezan estas influencias maléficas de acción extraordinaria del maligno, que sería obsesión, vejación y posesión. De hecho, a mí me llama mucho la atención, nosotros en el movimiento pues tenemos un chat del movimiento donde la gente va escribiendo lo que le pasa a los familiares y hay muchos que entran al movimiento porque su hermana, su prima, su no sé quién está en la nueva era y quieren saber más. Y comentan que empiezan a tener estas ideas de suicidio, porque desgraciadamente empiezan a entrar en un vacío, empiezan a tener la ausencia de Dios, empiezan a sentir esta frustración incontrolable porque yo quiero crear mi realidad, yo tengo que facturar ese $1.000.000 porque me ha dicho este gurú que lo voy a facturar. Y entonces esas situaciones te llevan al límite psicológico. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Importante, Catalina. Ahora, por ejemplo, yo ahorita tocaste el tema de si en algún grupo católico pues se dan estas cosas o un sacerdote lo promueve o un líder de una comunidad lo promueve. ¿Qué hacer en esos casos? O sea, irse a otra parroquia, hablar con el sacerdote, o sea, ¿qué se haría para no caer pues dentro de esto que es muy similar a lo que hacen en las constelaciones? A ver, yo creo que hay que seguir lo que nos dice la Biblia. Lo primero es la corrección fraterna. Me acerco al sacerdote, le explico. Si no entiende, voy con otro testigo más que le haga entender que eso está mal. Y si no, bueno, pues ahí dice San Pablo que lo dejemos y que se pierda su alma. Pero en este caso yo no lo veo así. Yo creo que tenemos que ir a la autoridad, que es el obispo. Entonces, intentar encontrar la forma de pedir una cita, que simplemente te metes en internet, ves el teléfono del obispado de tu diócesis, llamas por teléfono y pides una cita con el obispo. O bien al mismo secretario que te coge el teléfono, mira, tengo esta circunstancia en mi parroquia y me gustaría alertar. Y bueno, pues tú ya has hecho tu parte. Pero como dice Jesús a Santa Faustina en su diario, darás cuenta de todas las almas a las que no le has enseñado mi misericordia, ¿no? Entonces, bueno, que no tengamos el día de nuestro juicio la responsabilidad de no haber alertado. Entonces, nosotros, que siempre quede hecho nuestro trabajo. Ahora, rápidamente, Catalina, porque sé que ya es tarde ahorita en España y podemos tener luego más de cada una de estas cosas, porque la nueva era pues abarca muchísimas cosas. De hecho, pues les pido a las personas que ahorita pues que terminemos con esta excelente formación de Catalina y le pido de verdad que todos escriban en los comentarios. Muchas gracias, Catalina. Dios te bendiga. Gracias por tu formación. Me voy a quedar un ratico compartiendo un video de los heraldos del Evangelio que también tocan este tema de las constelaciones, ¿ok? En este caso, pues ya desde la óptica y el punto de vista de un sacerdote, ¿no? Entonces vamos, las personas que quieran, pues se van a que voy a hacer un resumen de ese video para que también pues ahondemos o sigamos ahondando un poquito más en este tema. La nueva era, como dije, es un cúmulo de tantas cosas, ¿no? Aquí hablamos de las constelaciones familiares, pero te digo rápidamente porque yo tengo amigos que son católicos, que van a misa, que tienen en su casa su altarcito, que creen en Dios, en fin, pero comulgan con estas cosas, ¿ok? De las constelaciones familiares, mindfulness, yoga, reiki, pues todas esas cosas porque pues lo asocian a algo que le ayuda no desde su punto de vista espiritual, sino físico, ¿no? Para las dolencias, para la respiración, para la depresión, en fin, para la ansiedad. Entonces utilizan estas terapias, es para eso y no tiene nada que ver con lo espiritual. ¿Qué le diría? A ver, sobre todo cuando uno es católico, empieza a correr grandes riesgos. El primero es que poco a poco empiezas a focalizar que tu solución
a ese problema, a eso que te duele, no está en Dios, sino que está sobre todo en ti mismo, que sería el pelagianismo. Yo por mí mismo me puedo salvar, me puedo sacar de esta situación. Se corre el peligro de relativizar la verdad revelada en el cristianismo. Y entonces empiezas a dar cabida a influencias espirituales no cristianas y empiezas ya a confundir. Inicia la confusión. ¿Y de dónde viene la confusión? Del maligno. A partir de ahí, en muchas ocasiones, como se utilizan versículos de la Biblia cogidos al azar, se corre el riesgo de desfigurar el sentido cristiano de la Biblia. Y empiezas a leerlo con, el Señor me dice, llama y será abierto, no sé qué, y pide y se te dará, y entonces yo pido al universo y decreto. No, entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Claro, cuando estás metido en el yoga y todo esto, normalmente coincide el fin de semana. Entonces, seguramente llegará un domingo en el que tú tengas un curso de yoga y elijas ir al curso de yoga en vez de ir a misa. Y poco a poco te irás alejando de la religión católica. Hay personas que me dicen, pues yo llevo 20 años y no me he alejado nunca de la religión católica. O yo llevo 20 años, o por ejemplo, tengo un caso muy concreto. Conocí a un señor mayor ya en Medjugorje cuando di mi testimonio que me dijo, pues yo he practicado Reiki y no me ha pasado nada y se lo he recomendado a más personas. Digo, pues ya está. ¿Para qué te va a pasar algo si el demonio se ha valido de ti para ir matando almas a tu alrededor que tú has invitado al Reiki, aun siendo cristiano, católico de misa diaria? Entonces, muchas veces no nos damos cuenta, pues mira, es que a mí me sienta fenomenal. Lo recomiendas a otros, dejas de recomendar a Dios y recomiendas el yoga. Pues ahí ya estás teniendo un problema. Claro. ¿Y cómo identificar? Porque, pues, como dices tú, hay gente que quizás haciendo una sesión siente algo, comienza a escuchar voces o qué sé yo, o gente como dices tú, mira, hace eso y nunca le ha ocurrido nada. Sería bueno, en primer lugar, confesarlo, ¿no? Aunque hay sacerdotes que no consideran esto que sea un pecado. Entonces, sí, discernir eso, ¿no? Es importante. Bueno, lo considere o no un pecado el sacerdote, tú lo confiesas y el sacerdote te da la solución, así que no nos vamos a poner a discutir con el sacerdote, que te dé la solución y ya está, que es lo más importante. A partir de ahí, que sepáis que en un 99% todas las cositas que puedan surgir, pues de repente escucho una voz, de repente me ha pasado esto, me encuentro mal. En cuanto uno empieza a acercarse a los sacramentos, oración, de verdad, de corazón a corazón con Jesús, ese encuentro personal, todo eso se pasa, ¿eh? Todo eso se pasa. O sea, las acciones extraordinarias del maligno parecen que todos necesitan un exorcista. No, todos necesitan, como he dicho, poner en orden la vida, acercarse a los sacramentos, tener una conversión sincera de corazón, renunciar a todas esas prácticas y a la superstición, y en la medida que voy haciendo renuncias de todas esas cosas, la gracia de Dios va entrando en mi vida, se aleja el mal, entra el bien y se acabó el problema. Excelente, ¿verdad que Catalina, cada día que pues o cada ocasión que compartimos acá aprendemos y eso es importantísimo y sé que el Señor te permitió vivir todas estas situaciones y pues cosas tan ya fuertes como un exorcismo precisamente para que hoy en día estés acá alertando y hablando sobre estas prácticas que se ven inofensivas, inclusive en muchos casos aparentemente tienes algún tipo de resultado, te sientes bien, pero a la larga estás ya entrando a un plano espiritual que te puede complicar realmente. Entonces, de verdad que muchísimas gracias. ¿Cómo, Catalina, las personas pueden acceder al grupo, al movimiento Creo? ¿Cómo las personas los pueden contactar? Bueno, a través de nuestra página web www.movimientocreo.com. Además, ahora estamos empezando con cursos del programa Vuelta a Casa, que es la herramienta fundamental para tu conversión y además todo el proceso que te va a ayudar así. Pues sientes alguna de estas cosillas que te están molestando, seguramente cuando termines ese proceso, como consiste en los sacramentos, en la confesión, en una conversión de corazón, te vas a encontrar mucho mejor con la ayuda de Jesús y de Dios, ¿no? Y luego también pues, puedes contactar a través de un email que es movimientocatolicocreo@gmail.com. Y también pues nosotros todos los martes hacemos reuniones de Zoom donde puedes preguntar tus dudas y tocamos diferentes temas
y bueno, pues intentamos acompañaros lo mejor posible. Ojalá seamos más, o sea, sacerdotes, si nos estás viendo, te necesitamos, ¿vale? También en nuestras filas. Y cualquier persona que también quiera misionar, pues estamos abiertos a colaboraciones, visionado, etcétera. Excelente, excelente. Bueno, Catalina, verdad que el Señor te bendiga. Espero tenerte nuevamente acá pronto. Sigan a Catalina, pues, y pregunten por el movimiento, que estoy seguro que los va a ayudar bastante. Y aquí, pues, nos vamos a quedar un ratico más viendo este video de los Heraldos del Evangelio para ahondar un poquito más en esto de las constelaciones familiares. Bye, bye, Catalina. Que Dios te bendiga. Gracias, igualmente. Bueno, solo una aclaración. El movimiento, ¿sí? Creo, en la actualidad es una asociación privada de fieles reconocida por la Iglesia, porque que conste que es importante. ¿Vale? Bueno, sí, muchísimas gracias. Feliz noche. Adiós. Dios te bendiga. Chao, chao. Aquí, bueno, vamos a ver este video de los heraldos del Evangelio. Que todos los problemas que cada uno tiene se los debe a problemas heredados por los antepasados. Entonces, por ejemplo, si yo sufro de miedos, de una ansiedad, tiene una raíz en los antepasados. Ahora entonces, para curarme o sanarme de eso, tengo que sanar todo lo de los antepasados. Y ahí viene ya la historia un poco extraña. Hay presencia de espíritus malignos y espíritus de los muertos en las constelaciones familiares. Es más, los rituales chamánicos y las constelaciones son muy similares. No, lo importante es amar, pero amar ¿qué y por qué y de qué? Cuando somos bautizados, somos hijos de Dios. La vida divina, la vida de la gracia está en nuestros corazones y va a buscar ayuda en cosas que no son de Dios. Es súper importante este podcast, queridos hermanos. Quédense y compartan porque vamos a seguir. Queridos amigos, Salve María, bienvenidos al podcast de los Heraldos. Tenemos un tema también polémico sobre algo que en algunos lugares está siendo más divulgado, más difundido, en otros no tanto. Por eso es que para algunos de ustedes esto va a ser materia ya conocida. Hay artículos ya las que se menciona esto, pero para otros va a ser enteramente nuevo. Vamos a tratar de satisfacer a los dos públicos para que puedan darse cuenta de este peligro. Para ello contamos aquí con la presencia del Padre Ricardo Juque, quien nos va a ayudar en este podcast. Bienvenido, Padre Ricardo. Salve María, Padre Mauricio. Muchas gracias por su invitación. Y bueno, aquí en la medida en que podamos, digamos, vamos a ir transmitiendo algunas verdades de la fe para que las personas se sientan, fortalecidas en sus convicciones cristianas. Muy bien. Entonces, para ello vamos a pedir la bendición de Dios a través de la Santísima Virgen. Nos encomendamos a ella. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora de la Antigua, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santos ángeles custodios, rogad por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, Padre Ricardo, solo como introducción antes de comenzar, me llamó la atención ayer, vi un video que me mandó un hermano de una conferencia en un ambiente católico, era la facultad de la Universidad, una facultad de la Universidad Católica en Fortaleza, en Brasil. Uh-huh. Y un expositor que habló cosas realmente, o sea, católico era solo el letrero que tenía abajo, ¿no? Sí. Pero una cosa que me llamó mucho la atención, entre las barbaridades que decía este hombre, no recuerdo el nombre de este individuo, y no recuerdo si era sacerdote, ¿eh? Bueno, eso ya lo vi solo en la parte de su exposición, no lo vi en la presentación. Miren lo importante de compartir estos videos, hermanos, de lo que está hablando acá nuestro querido Padre de los Heraldos del Evangelio, en un ambiente católico. Aquí estábamos hablando un poco del tema de la nueva era, de las constelaciones familiares. Ahora nos lo está contando el sacerdote, obviamente, la infiltración que ha ocurrido en algunos grupos católicos. No. Pero delante de un auditorio, pues, de universitarios, ¿no? Una universidad católica en Fortaleza, bueno. Y de repente este hombre se empezó a quejar de que había demasiada devoción a San Miguel Arcángel. No sé si usted vio eso. Sí, lo vi.
cosa de locos. O sea, dice, mire, entonces él asociaba más o menos la lógica de este individuo era esta, que los católicos no debemos ser, digamos así, combativos, provocadores, no sé, los términos que este individuo quiera colocar. Pero entonces que uno de esos modelos de provocación es San Miguel Arcángel. Es una cosa que es inacreditable. O sea, es enseñarle a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Digamos. Exactamente. Entonces, quejándose de que por qué ahora en Brasil la novena más vendida es la de San Miguel Arcángel, que eso no puede ser, que es un modelo beligerante, que no es cristiano. ¿Cómo que es eso? Oiga, Satanás debe estar contento con esa charla, ¿no? Claro. Debe haber quedado muy, muy feliz porque... Pero bueno, aquí nosotros que hicimos la cuaresma de San Miguel, pues con esas declaraciones nos sentimos muy alcanzados, ¿no? Porque ¿cómo va a atacar a San Miguel? Pero bueno, muy bien, vamos a entrar aquí al tema que nos hemos propuesto porque hemos recibido peticiones ya hace algún tiempo para tratar de este tema. No lo hemos hecho porque realmente el tema es muy complejo, muy profundo, pero ya después de algún tiempo de estudio y preparación, pues queremos exponerles a ustedes, no como especialistas en psicología, ni terapeutas, no. Los ponemos como sacerdotes. Entonces, ustedes tienen que enfocar esto desde nuestro punto de vista sacerdotal, desde el punto de vista de la salvación de las almas. En ese punto tiene que enfocar. Puede haber imprecisiones aquí, puede haber una exposición incompleta sobre este tema, porque también no nos queremos meter en la parte técnica de esto, pero es esto que se llama las constelaciones familiares, ¿no? ¿De qué se trata esto? Es un individuo llamado Bert Hellinger que nace en una familia católica y él tiene una vida militar en la que se enrola en el ejército alemán y coincide con la entrada de los nazis, del nazismo, y el combate por Hitler. Y llega este individuo, pues ya vamos a ver las palabras de él, a justificar de alguna manera los crímenes de Hitler, ¿ya? Y del nazismo. Bueno, este individuo tiene una vida curiosa porque después de que lo enrolan en el ejército, o él se enrola, lo toman preso, se escapa en Bélgica y luego se hace sacerdote en una congregación que tiene inspiración benedictina y a él lo mandan a Sudáfrica en 1953. Y aquí es lo que llama la atención es esto. Él allá en Sudáfrica, dicen algunos autores de sus biografías, que a él le llama mucho la atención los rituales de los zulúes, esta tribu africana, pues que es famosa. Y hablemos de tribus zulúes, pues no. Miren de dónde vienen estas cosas, ¿no? Inclusive las cosas que vemos en sectas protestantes, como esto que estamos hablando ahorita, como lo de las maldiciones intergeneracionales. Miren de dónde viene todo esto. Esto viene de rituales por allí, por África, por estas religiones falsas orientales. De allí viene todo eso y lamentablemente se ha infiltrado en grupos católicos que, aunque se le ha hecho la corrección, todavía siguen promoviendo estas cosas. Hablamos de una tribu de raíz cristiana, raíz católica. Pero dice aquí uno de los artículos en los que me baso para esta exposición, dice que a partir de los cuales, de ese contacto con los rituales zulúes, dio forma a su propuesta terapéutica, a esto de las constelaciones familiares. Como usted sabe, el padre Ricardo Huque, pues a los alemanes les gusta pensar mucho, ¿no? Elaborar doctrinas y todo. Sí, el doctor Plino siempre resaltaba eso, ¿no? En fin, cada pueblo tiene sus particularidades, sus peculiaridades, y al alemán le encanta pensar. Claro, para el alemán lo ideal sería tener un lugar así, no sé, en medio del bosque, en una montaña, donde se recluye para pensar, porque él le gusta y tiene buena cabeza,
Pero a partir sobre todo del protestantismo, cuando Alemania en una buena parte cayó en el protestantismo, ellos perdieron un poco, o sea, comienzan a elucubrar teorías, pero sin mucho contacto con la realidad. Claro. Entonces, fallan en las premisas. Muchas veces, claro, el desarrollo lógico está bien, pero las premisas fallaron. Y si usted comienza a sacar conclusiones de premisas que no están bien enriquecidas, Claro. Se da un porrazo, como dicen los españoles, bastante grande. Claro. Sí, y fíjese que, bueno, usted que tiene también algo de sangre alemana, padre Ricardo, usted habrá visto que los grandes sistemas doctrinarios, filosóficos, en buena medida son de alemanes, Sí. no son. Entonces, por ejemplo, el marxismo, pues parte de Alemania. Un poquito, la esvástica, no es alemán. No. Es de Oriente, es de la India, es de endemoniadas, poseídas. Él menciona la macumba como una de las más fuertes acciones diabólicas. Y la macumba viene ¿de dónde? Es un rito de afrodescendientes en Brasil, y justamente tiene su base en el África. Entonces tenemos como raíz africana la macumba, la santería, que se ha divulgado mucho en Cuba, en Venezuela y otros países, lamentablemente. La santería tiene mucho parentesco con la macumba, y el vudú. El vudú, que es característico de Haití. Ahora, hace poco conversaba con unas hermanas religiosas nuestras de República Dominicana, y pues ellas pues hablan con propiedad. O sea, él no sabía que la capital de Haití, que es Puerto Príncipe, el nombre completo es Puerto Príncipe de las Tinieblas. Qué bárbaro. Claro, cuando uno escucha Puerto Príncipe, oye, qué bonito, Puerto Príncipe, nada. Es Príncipe de las Tinieblas, o sea, Satanás. O sea, la capital de un país está en honra a Satanás. Qué bárbaro. ¿Sí? Cosa bonita, por ejemplo, al contrario, países hispanoamericanos, lusoamericanos, una que se llama, una brasileña, Ana María Bayana. Hay personas que han practicado esto de las constelaciones familiares y que no han sufrido consecuencias como las que vamos a comentar ahora, así dramáticas, pero una buena parte, y no pocos, ya han sentido aquí cosas extrañas y que tienen que ver con estos rituales afros también. E inclusive, aquí un autor dice que las constelaciones familiares están muy conectadas íntimamente con el Reiki. No, entonces el Reiki, que está conectado con el yoga, en fin, todos son prácticas aparentemente terapéuticas, médicas, pero que tienen un fondo espiritista, preternatural muy fuerte. Bueno, ¿en qué consiste estas constelaciones familiares? Que la persona le dice al constelador, mire, yo sufro de esto, y el otro le pregunta, bueno, ¿y quiénes en su familia tienen esos problemas, sus antepasados, qué problemas tuvieron? Bueno, y ahí empieza. Entonces la persona, y esto lo vi en un video hecho en España, hay una señora que se metió de lleno en el Reiki, y automáticamente del Reiki la conectaron a constelaciones familiares. O sea, había una conexión muy fuerte de las dos. O sea, la una la recomienda a la otra, ¿no? Bueno, y ahí ella dice que fue colocada en un lugar de una sala con otras personas que estaban sufriendo lo mismo o cosas parecidas, de ciertos traumas, qué sé yo. Entonces, ella tuvo que hacer como una especie de oración, porque hablan de las energías, ¿no? El constelador le dice, bueno, ahora cada uno va a recibir una energía. ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué energía sientes? Bueno, y ahí empieza. Después vamos a aplicar a fondo el cuadro de esto. Ahí la persona dice que el problema fue con un abuelo, con una tía, que ella escuchó que un tatarabuelo había hecho no sé qué. Y el constelador elige a personas del lugar para que hagan el papel de ese pariente. Sí. Y supuestamente tiene que estar con esta persona afectada, que será un descendiente, un nieto, bisnieto, lo que sea, o sobrino o hijo. Y ahí él hace unas fórmulas sanadoras para como que
cortar ese flujo de energía negativa hacia el que está traumado. Bueno, pero esta señora contaba que en un determinado momento, hay varias modalidades, ya le digo. Hay unos que hacen, por ejemplo, con muñequitos, así que recuerde el vudú, ¿no? Que la persona tiene que hacer muñequitos de estos parientes, juntarlos o dibujarlos, bueno. Pero en esta señora contaba que le pidieron cerrar los ojos y que coloque, y todo en un ambiente medio de penumbra, ¿no? Una cosa así misteriosa, extraña. Le pide que coloque detrás de sus espaldas mentalmente a sus parientes y los mentalice y los tenga detrás de él. Y ahí esta señora dice, esto está en un video impresionante, dice, y yo sentía que había gente detrás mío. Y sentía como que me presionaban. Bueno, ahí la señora dijo, oiga, esto está extraño. Porque todos los que están físicamente están delante mío, no detrás mío. Y ahora yo lo siento a un montón de gente atrás mío. Bueno, la señora salió con dolor de cabeza, dolor de estómago, o sea, con la típica tipología, síntomas de la acción preternatural. Sí, infestada, como se dice, ¿no? Infestada, está cargada. Bueno. Y a partir de ahí, ella dijo, no, esto está pesado, esto yo ya no quiero saber más. Y bueno, pero en el fondo, ¿qué es esto? Esto es un tipo de espiritismo. Y hablemos de otro término, es como una ouija. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, ¿qué es el espiritismo? El espiritismo, ustedes saben, fue fundado por un individuo llamado Allan Kardec, que él decía que los espíritus existen, claro, a veces existen, pero hay que invocarlos, a los espíritus buenos, supuestamente, pero en medio de eso aparece de todo. Y el espiritismo es una práctica muy fuerte. Esto fue muy practicado en el siglo XIX, inicio del siglo XX, y trajo consecuencias gravísimas de posesiones diabólicas, etcétera, etcétera. No sé si se acuerda, padre, ese hecho de la vida de doña Lucilia. Ella era pequeñita, tendría que 4 años, y estando, vivía con los padres en el campo, en Pirasununga. Y bueno, iban, los familiares los tenían en la ciudad de San Pablo, y un día, yendo a visitar a los familiares, en la casa, que era justamente inicios del siglo XX, ¿no? Estaba de moda el espiritismo, en la casa se habían reunido algunos familiares con una especie de medium para invocar a los espíritus, ¿no? Y doña Lucilia era niña, estaba caminando por ahí y de repente el medium se traba, digamos, y dice, tiren, y aparece, se escucha una voz ronca, ¿no? Tiren a Bobiña. Sáquenla. Saquen la bobita de Lucilia de aquí. Porque la inocencia de esa niña trababa la manifestación de los espíritus. La manifestación espiritista. Sí. Entonces ahí nos damos cuenta que eso es pésimo. Claro. El propio medium declaró que no podía conectarse porque estaba una inocente ahí, una niña que era doña Lucilia. Sí. Súper bonito. Y esto me recuerda también un hecho, tiene que ver, ¿no? Para ver cómo también el demonio se muestra como muy fuerte. Con estas cosas se muestra así como, a ver, ponte al frente mío, ya vas a ver, te voy a atropellar y vas a ver si, pobre de ti, si te me opones. No es así. Esto me lo contó el chofer de una casa religiosa de unos hermanos nuestros, ¿no? Que él estaba haciendo las labores, ¿no?, cotidianas, me iba con él y todo. Este señor, ahí conversamos así, joven, estaba recién casado. Me dijo, mire, padre, ¿sabe qué es lo que me pasó? Esto fue en cerca de Sao Paulo, ¿no? Hace algunos años, que me contó. Me dice, mire, yo me cambié de casa y me fui con mi esposa a un lugar, bueno, desconocido, estábamos recién conociendo a las personas, todo. Y mi esposa se hizo amiga de una señora que vivía ahí junto. Y estaban amigas ahí conociéndose, bueno. Cuando una vecina de al frente, recién llegadas, ya en 2 o 3 días de llegar, les invita, decía, mire, tenemos una reunión del barrio acá. Y ellas, bueno, mejor, porque ahí vamos a conocer a todo el barrio, bueno. Y pasó al frente. Cuando ella
dice, bueno, habían sillas puestas en círculo. Empezó a llegar la gente vestida de blanco. Ya se dio cuenta que estaban por hacer una sesión de macumba. Y ahora, ya cuando quiso ella salirse, ya era tarde. Llegó el macumbero, se pusieron de pie y les dijo a todas las señoras que se tomen de las manos para hacer contacto. No sé qué términos usan, pero... Y ahí ella dice, ¿y ahora qué hago? Porque quedaba mal ella salirse con la amiga recién conociéndose de la vecina del frente, que no sabía que era macumbera. Entonces ella con la amiga estaban nerviosísimas, pero claro, habían, dice, unas 20, 25 personas. Entonces, bueno, el macumbero empezó ya su ritual y esta señora se acordó, porque su esposo trabajaba con nosotros, de que había que tener devoción a la Virgen, había que rezar. Y ella recién estaba conociendo un poco más lo del rosario, todo eso. Entonces dice, bueno, voy a rezar un Ave María, se dijo interiormente. Empezó a rezar el Ave María. Pero todo en silencio, o sea, todo el mundo mudo. Y ella cerraba los ojos, pero todos tenían que cerrar los ojos, más macabro todavía. Y empezó a rezar el Ave María. Cuando acaba el Ave María, ni acabó el Ave María, el macumbero dice, estoy sintiendo que hay gente aquí que no quiere estar aquí. Así que las que no quieran estar aquí se van ahora. Y varias se salieron. Pero para ver, con un Ave María, sí, claro, se cayó la señal. Sí. Con el demonio, claro. Sí. Entonces, bueno, hermoso. En este tema, volviendo a esto de las constelaciones familiares, entra mucho de espiritismo y también de Ouija, porque en la Ouija también invocan espíritus. ¿Ya? Y lo inocente del asunto, comillas, no, voy a invocarle a mi familiar. No se puede. Eso está en el libro de Samuel. Es libro de Samuel, o sea, se recalca lo que ya Dios antes en el Antiguo Testamento había dicho, que no invoquen a los muertos, que no invoquen a los espíritus. Y tenemos aquí... O sea, distinto de rezar por los... Claro. Y de pedir la intercesión de los santos, porque esa oración va hacia Dios, y los santos son intercesores, digamos. Claro. Pero claro, me parece interesante, padre, diferenciar que una cosa es pedir la intercesión de los santos o de las almas que fallecieron, pero que presumiblemente están en el cielo o están en el purgatorio y estamos rezando por ellos, digamos, que es distinto eso de esta invocación en donde se busca una energía, ¿no? Que medio indefinida, claro. ¿no? Y que en el fondo, y para una cuestión egoística, ¿no? Para instrumentalizarla para un beneficio personal. Un problemita, ¿no? Que, claro. No sé, es distinto, pero es parecido. Sí. O sea, comentando el podcast del Reiki, él dice, mire, yo fui una de las víctimas del Reiki. Un amigo mío muy cercano me empezó a hacer estas pseudoterapias, ¿no? Porque también vamos a eso, hay muchos críticos, científicos, psicólogos, profesores de universidades americanas, inglesas, que cuestionan estas constelaciones familiares. Esto no es ciencia, esto no es medicina, esto no es nada. Esto es un embuste, un engaño. Bueno, aquí hay autores, si en algún momento tú quieren, bueno, mencionémoslos. Hay un profesor de la Universidad de Emory llamado Scott Lilienfeld, y también un inglés que escribió en un periódico The Guardian llamado Chris French. Ellos cuestionan seriamente estas terapias, ¿no? Y así hay otros autores, solo les doy estos de ahí para poder continuar. El hecho es que los que hacen esto no hacen por maldad, van allá ingenuamente. Pero después de estos alivios, uno queda enganchado con estas terapias. Sí, es lo que estaba diciendo. Y cada vez que uno va, bueno,
no te curaste bien la última vez, entonces vamos a hacer algo más profundo. Y ahí lo empiezan a adentrar en la persona en el ocultismo. Bueno, y este señor contaba eso, que él se curaba un poco con el Reiki, se aliviaba, le volvía el mal y volvía nuevamente donde el amigo que haga Reiki. Iba así, iba así, se mejoraba, empeoraba, mejoraba, empeoraba. Y cada vez que se dio cuenta, bueno, él ya se preocupó cuando dice que un señor normal, una persona común y corriente que estudió, que trabajaba, dice que en un determinado momento en su casa le dio deseos de tomar un cuchillo y matar a los familiares. Dios santo. Dice, pero que era una ira y unas ganas de agarrar el cuchillo y matar a todo el mundo. Dios santo. Pero que él decía, pero ¿qué me está pasando? No soy yo, digamos. No soy yo. Salía a la calle con una ira y decía, yo quería matar a todos los que se me asomaban. Y ahí usted puede entender por qué estos asesinatos que hay, por ejemplo, en Estados Unidos, de un tipo que entra a un colegio, una universidad y ametralla a todo el mundo, o un tipo que acuchilla en la calle al que se le pasa, un individuo que empieza a disparar a quien sea, pero por el gusto de matar. ¿No será que esta gente que no practicó algún ritual ocultista, satanista, un reiki o qué sé yo, cuántas cosas de estas? Pero este señor contaba que cuando él, debe haber sido el ángel de la guarda, pensó, dijo, ¿qué me está pasando? Y ahí vinculó con el reiki. Ahí corté con mi amigo y desapareció la ira. Qué increíble. O aminoró por lo menos ya esos deseos de matar y todo. Bueno, entonces, este tipo de prácticas no son recomendables. Hay mucho de espiritismo, lo de la Ouija, vuelvo al tema, que es un tablero, ponen una especie de madero donde todos colocan las manos o los dedos y hay unas respuestas, sí, no, y otras cosas ahí que no conozco bien. Entonces invocan a los espíritus y el asuntito entre varios se va moviendo sin que nadie haga fuerza. Entonces dicen, mira, mañana vamos a tener examen, no, si son estudiantes. Entonces se mueve el asunto del sí o al no. Y así otras cosas. Bueno, entonces este tipo de cosas automáticamente, y esto ya lo comentamos otra vez, en la Ouija, el 100% de las personas que hacen Ouija quedan poseídas. El 100%. El 100%. Wow. Ahí no hay mucho chance. Por lo menos le hablo de los casos que conozco. Puede ser que alguien me diga, mire, sí, yo hice, pero no quedé tan mal. Al final queda mal. Sí. Bueno, pero todo eso se puede romper, digamos. O sea, lógico, claro. La oración, los sacramentos, y eso es lo que siempre recomendamos, ¿no? Bueno, solo para terminar, de este individuo, Bert Hellinger, él justificaba, dicen los autores que, de acuerdo a los dichos y escritos de este hombre, que él justificaba de alguna manera la violación o el incesto. Qué valor. ¿Por qué? Porque según las constelaciones familiares, siempre la culpa es de los antepasados. Yo no tengo culpa. Yo cargo la culpa, pero las culpas de los de allá. ¿Sí me entiende? Es interesante, padre, que en el libro del doctor Plinio Corrado de Oliveira, Revolución y Contrarrevolución, él muestra cómo la revolución, es decir, la revolución, él lo entendía, etcétera. Bueno, los hijos lo heredan, ¿no? También así, de alguna manera, los vicios tienen, de los padres, de los antepasados, tienen su efecto, ¿no? Entonces, un hijo que tiene la desgracia de que su padre sea borracho, él va a tener una cierta tendencia al trago, ¿no? Eso nadie niega, eso es innegable. Eso es innegable. Pero no hay un determinismo. ¿Por qué? Porque, claro, la persona bautizada, en fin, recibe la gracia y los defectos. Bueno, si profundizamos, todos venimos de Adán y Eva y bueno, y ellos pecaron. Y al final todos le echamos la culpa a ellos y nosotros estamos justificados. Exactamente. Yo soy así por ellos y sigo tocando mi vida de pecado, ¿no? Pues. Entonces existe el pecado original, existe el pecado actual, pero la gracia divina, la persona esforzándose, rezando, puede vencer. Exactamente. Así que no podemos. Y fíjese que Bert Hellinger llega a decir esta frase de Hitler. Fíjese,
Dice Hitler, se refiere a él, no, Hitler. Alguna gente te considera inhumano y le trata como de amigo, de tú a tú, ¿no? Ujú. Alguna gente te considera inhumano, como si alguien siquiera mereciera tal calificación. Yo te miro así como me miro a mí mismo, a saber, como un ser humano, con un padre y una madre, y con una fe extraordinaria. Qué bárbaro. Así lo veía. Entonces, claro, Hitler no tiene la culpa. No, Los monstruos, los mayores que vinieron, tienen la culpa es de los antepasados. Entonces se acabó la noción del pecado y por tanto, ¿para qué la redención? ¿para qué? Exactamente. ¿Para qué nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué, para ¿Para qué murió en la ¿Para cruz? qué murió en la cruz si no hay pecado? Exactamente. Sí. Ahí Y eso está el punto. lamentablemente estas ideas se han Ahí entrado está en la el iglesia punto. también. Así En la es. iglesia, entonces ya están Bueno, habiendo sería una falsa movimientos. iglesia, ¿no? Exactamente, es como una falsa iglesia que está diciendo que no, antes era pecador, ya no es pecado. Todos somos hijos de Dios. Ujú. Lo único que debemos de ver es el amor. Amar. Donde hay amor, no hay pecado. Sí, pero amar, ¿qué significa? ¿Amor de qué? Mm. Y yo puedo amar el robo. Me gusta. Entonces estoy justificado. No, lo importante es amar, pero amar qué y por qué y de qué. Ese es el problema. Las antiguas. Uno de los em- He aquí que yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá la luz. Pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Entonces, como diciendo, mire, está bien, yo nací ahí, estoy ahí, pero ahora yo voy a hacer un camino nuevo, voy a buscar la gracia de Dios. Y ya eso vamos. Las personas, con esto concluimos, buscan la solución de sus problemas. Pero queremos la solución a los problemas de forma fácil. Una reunioncita, un diálogo y todo va bien y salió curado. No es así. Las soluciones de los problemas son en general duros. Entonces es a base de muchas lágrimas, de mucho sacrificio. Pero lo de Dios es duradero. Y de mucha Realmente. confianza, Padre. Exacto. Porque nosotros, claro, somos simples criaturas, pero cuando somos bautizados, somos hijos de Dios. La vida divina, la vida de la gracia está en nuestros corazones. Tenemos, nuestro Señor Jesucristo pasa a ser nuestro hermano. ¿Por Así qué? es. Porque nuestro amigo nos fortalece con la Eucaristía. Tenemos a la Virgen medianera de todas las gracias, los santos, los ángeles. Entonces tenemos una fuerza que es como la persona que tiene elementos preciosos para ayudarse y va a buscar ayuda en cosas que no son de Dios. Es Así absurdo. Así es. Así ¿Cuántos es. testimonios hemos recibido a través del canal? De personas que han dicho, mire, hemos tenido problemas terribles, pero empecé a rezar el rosario. Ujú. Ahí recuperé la paz. Cómo la Santísima Virgen me ayudó. San Miguel Arcángel, cómo me amparó. Es impresionante la protección, por ejemplo, de la señora doña Lucilia, que hay un montón de gente escribiéndonos favores, milagros está recibiendo, ayudas de ella. Es impresionante. Entonces, nosotros sí tenemos a quién recurrir y cómo aliviar nuestros problemas y solucionarlos. Sí. ¿No? Por designio de Dios, puede ser que Dios no me conceda, por ejemplo, salir de un cáncer, por decir algo, que este es el fenómeno que el doctor Plinio decía que acontecía en Lourdes. En Lourdes, en este santuario tan maravilloso, él decía, del 100% de los que visitan Lourdes, ¿cuáles son los que se curan milagrosamente? Y dice, tal vez del 1%. Pero ¿por qué tanta gente sigue yendo a Lourdes? Dice, porque el mayor milagro de Lourdes no es la curación, que sí las hay, de tal y cual problema cual fue. Dice, el mayor milagro es que la gente sale de allá resignada y sale con mucha paz. Ujú. Y enfrenta su situación con una esperanza, con una confianza, con una serenidad impresionante. Claro. Ese es el mayor milagro. ¿no? Hermoso, Dios hermoso. nos Y de verdad que, queridos hermanos, invito a que vean pues ya este video en su totalidad, porque como veían pues lo iba adelantando porque es bastante extenso y vale la pena que se vea completo en la página de los Heraldos del Evangelio. Queridos hermanos, recuerden siempre apoyar el canal, dando su like, compartiendo,
El algoritmo a veces, o la mayoría de las veces, está fallando y no comparte cuando estamos en vivo. Entonces, por favor, si no están suscritos, suscríbanse al canal, denle a la campanita también para que activen la notificación. Así que estamos acá, queridos hermanos, en oración. Les pido, de verdad, oración también por mí, por mi familia, por este canal. También les pido oración por mi país, Venezuela, para alcanzar la libertad tan añorada ya por más de 2 décadas de sufrimiento, ¿no? Entonces, de verdad, les pido muchísima, muchísima oración por mi país, Venezuela. Suscríbanse al canal. También entren al grupo de WhatsApp en la parte de la información. Allí van a conseguir los enlaces de los grupos de WhatsApp para que de esa forma tampoco te pierdas ninguna de nuestras entrevistas. Queridos hermanos, los quiero mucho. Se me cuidan. Chao, chao. Que el Señor los bendiga.